Ah, capitán, acá. ¿Eh? No, pero varía. A la mañana costaba porque estábamos todos dormidos también. Ah, A esta hora de la tarde estamos un poco mejor. Más lúcidos. bueno, bien. Bueno, me ves cambiado, por lo menos me cambié la camisa. A ver, Sí, agregaste el reloj también. mirá, me agarré un reloj, sí, sí, es verdad. Bien, bueno, tema de hoy. Ustedes están viendo todo lo que es el proceso de alimentos, vieron la parte de sentencia de alimentos. La idea no es recapitular, la idea no es volver otra vez a hablar de alimentos, sino continuar y culminar con lo que es la etapa del proceso de alimentos. ¿Con qué culmina esta etapa? Culmina con los incidentes. Con los incidentes de alimentos, que si tenemos que decirlo rápidamente, lo podríamos enumerar o enunciar en cuatro incidentes. Uno será incidente de aumento de cuota alimentaria, otro de reducción de cuota alimentaria, otro de cesación de cuota alimentaria y un cuarto y menos nombrado de colaboración o coparticipación de cuota alimentaria. Esto es a priori lo que hoy vamos a empezar a desarrollar y vamos a ver. Después vamos a ver un poco honorarios en el proceso de alimentos. Y por último, vamos a tocar el tema de medidas cautelares. Para que ustedes tengan una idea, esto ustedes pueden ver el tema 26 en el campus, que está toda la parte teórica relacionado a lo que voy a tratar de hoy explicar en forma práctica. Mi idea hoy es que ustedes, exponerle a ustedes estas cuestiones de manera lo más práctica posible. Y la parte teórica digamos, y la composición eh, de fondo de la cuestión la pueden leer en esa clase que está en el campus. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Eh, como somos pocos y estamos, digamos, y yo los veo y demás, interrúmpanme, hablen, como es, activen el micrófono y me preguntan lo que les parezca, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Eh, para partir de los incidentes, nosotros tenemos que partir de que tenemos una cuota alimentaria. Partamos de esa base. Tenemos una cuota alimentaria. Tenemos fijada una cuota alimentaria. ¿Sí? Después vamos a ver dónde la tenemos fijada, pero tenemos fijada una cuota alimentaria. Y esa cuota alimentaria fue fijada, fue establecida tomando en cuenta ciertos parámetros, ciertos presupuestos que fueron tenidos en cuenta al momento de disponerse esa cuota alimentaria. Cuando hablo de establecerse una cuota alimentaria, ahí podemos hablar de dos situaciones distintas. Puede ser que yo tenga una cuota alimentaria establecida por una sentencia, puede ser que tenga una cuota alimentaria establecida por un convenio. Pero lo importante, y como presupuesto inicial para hablar de incidentes, tenemos que hablar que parto de la base de que tengo una cuota alimentaria y que para establecer esa cuota alimentaria, ya sea por convenio, ya sea por sentencia, se tuvieron en cuenta presupuestos determinados. Y evidentemente esos presupuestos determinados se han modificado, han mutado, y eso provoca y eso produce la posibilidad de iniciar estos incidentes de alimentos. Con lo cual, si no hay una modificación de presupuestos, de esos presupuestos tenidos en cuenta para establecer la cuota alimentaria, no va a haber posibilidades bajo ningún punto de vista de iniciar un proceso incidental de alimentos. ¿Queda claro? Háganme así con la cabecita, ya, muévanme como que, ¿viste? Como que están del otro lado. Sí, bien, perfecto. Entonces, reitero, incidentes. ¿Qué necesito para pensar en un incidente? Que hay una modificación de hecho de esos presupuestos tenidos en cuenta
al momento de la fijación de la cuota alimentaria. Ya sea que la cuota alimentaria se estableció por una sentencia, ya sea que la cuota alimentaria fue establecida en un convenio. ¿Sí? Ese es mi punto de partida, esa es mi puesta en marcha para abordar este tema de incidentes. Ahora bien, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que cuando yo inicio un incidente, no me estoy disconformando ni estoy pidiendo la revisión de una sentencia. ¿Lo entienden? ¿Por qué no? ¿Por qué no estaría disconformándome con una sentencia? ¿Por qué no estaría pidiendo la revisión de una sentencia en un incidente? Porque se están modificando los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para fijar la cuota alimentaria. Bien, no estás pero vamos. en desacuerdo con Porque, esto. porque si no sería un recurso. A ver, ¿cómo sería eso, Franco? Y que si se quiere revisar la sentencia, en ese caso tengo que plantear un recurso de apelación ante la Cámara, y en este caso lo que estoy planteando es una modificación de hecho sobre Bien. bases que ya están pactadas. Exactamente. Si yo estoy disconforme, si a mí se me modifican las circunstancias, como dijo Felicitas, perfecto, tengo que iniciar un incidente. Ahora, si cuando se dicta la sentencia yo no estoy conforme con la sentencia, la quiero revisar, no estoy de acuerdo por distintos motivos, ahí no pasa y no tengo la vía del incidente, sino que tengo la vía del recurso de apelación prevista en el artículo 644 del Código Procesal. Son dos cosas distintas. Acá tengo una sentencia que ya está firme, que me estableció los alimentos, la apelé, quedó firme, se terminó la cuestión. Si yo quiero modificar esa cuota alimentaria, tendré que utilizar el mecanismo de los incidentes. Pero no me estoy disconformando de la sentencia, sino lo que estoy haciendo con los incidentes es planteando que hubo una modificación de hecho de las circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para fijar esa cuota alimentaria. ¿Está claro? ¿Sí? Y hoy les decía, las cuotas alimentarias que se pueden modificar son las cuotas que están establecidas en una sentencia, pero también pueden ser las cuotas que están establecidas en un convenio, por ejemplo, con firma certificada. En ese caso yo puedo ir con un convenio con firma certificada y eventualmente disponer que esa cuota sea modificada de acuerdo al trámite incidental. No hay ningún inconveniente. No necesariamente siempre tengo que tener una sentencia que me establezca una cuota alimentaria. Puede ser que tenga un convenio también. ¿Sí? ¿Estamos? Váyanme preguntando, ¿eh? Bien. Yendo a los incidentes propiamente dicho. Los incidentes están, digamos, previstos en una doble normativa. Por un lado en el Código de Procedimiento, por otro lado en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, el artículo 554 me prevé o me enuncia tres formas de plantear los incidentes de alimentos. Uno es el incidente de aumento de cuota alimentaria, otro es el incidente de reducción de cuota alimentaria y otro es el incidente de cesación de cuota alimentaria. Esto me lo prevé el 554 del Código Civil y Comercial. Y a su vez el 547, Matías, ¿cuál era? Pues yo también lo voy ya que Matías la escuchó a la clase, el 647 era, no, sí, el 647. El 647 del Código Procesal Civil y Comercial me habla exactamente del trámite de modificación, cesación de los alimentos y me enuncia también el incidente de coparticipación o colaboración el incidente de colaboración de la cuota alimentaria. Vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de estos, pero primero que nada nos vamos a adentrar a la cuestión. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿el de reducción está en el Código Procesal o lo omitió sin querer? No. Todos están previstos en el 554 y en el Código de Procedimiento, en el 647. Perfecto. ¿Sí? Les decía,
yendo a la cuestión netamente procesal, ¿cuál es el trámite que yo le voy a dar? El trámite que le tengo que dar a los incidentes es justamente el de los incidentes previsto en el artículo 175 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Incluso el 554 del Código Civil y Comercial me habla de el trámite más breve que provean las normativas locales, las normativas procesales. En este caso será el formato o el proceso incidental del artículo 175. Teniendo en cuenta una consideración que es lo mismo que en un proceso de alimentos. El hecho de que esté dentro de un incidente no implica, bajo ningún aspecto, que haya una limitación en cuanto a los medios probatorios. Por el contrario, los medios probatorios que tengo, digamos, disponibles son absolutamente amplios. Dependerá de los medios probatorios que yo ofrezca para determinar sobre la celeridad o no de la causa o del trámite de la causa. Pero tengan en cuenta algo, yo siempre hago el mismo ejemplo o expongo lo mismo. Ustedes fíjense que en un proceso incidental de aumento de cuota alimentaria, no tengo muchas cosas que demostrar. Sí, ahora vamos a ver lo que tengo que demostrar, pero básicamente tengo que demostrar que el alimento que está fijado o que está convenido es insuficiente. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ver, vamos a poner foco, vamos a poner énfasis. Pero en definitiva, ya no tengo que hacer todo unas pericias y un montón de cosas para determinar un incidente de aumento de cuota alimentaria. Como es un incidente que tramita dentro de lo que tramitó el proceso principal, muchos antecedentes de esa cuestión que yo quiero eventualmente debatir ya fueron debatidas en el proceso principal. Y eso lo tengo que tener en cuenta, y ese proceso principal será eventualmente no solamente mi conexidad a los fines del trámite del proceso, sino que también será un medio de prueba más para determinar ciertos antecedentes que ya han sido demostrados en dicho proceso. ¿Hasta acá vamos? Entonces, trámite incidental, artículo 175, amplitud probatoria, dentro de lo normal y habitual de lo que yo tengo que demostrar, ni más ni menos. Vamos a suponer, yo no tengo que demostrar que fulanito de tal trabaja en tal lado si ya lo demostré en el proceso principal donde se fijaron los alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Esas son algunas cuestiones. Una pregunta, en el caso de que uses como base un convenio. Ahí sí, ahí vas a tener que tener en cuenta que, primero, mi exposición será un poco mayor. La segunda cuestión es que no voy a tener un juez, no voy a tener una conexidad con un proceso principal, con lo cual se sorteará un juez de familia nuevo. Pero de todas maneras, aún así, hay algunas cuestiones que tampoco, no sé qué toque acá, que tampoco implican un demasiado, o mejor dicho, un excesivo planteamiento probatorio. Obvio, todo lo que vos quieras ofrecer, lo puedes ofrecer. Por eso le digo, hay una amplitud probatoria. Pero tengan en cuenta que cuanto mayor amplitud probatoria yo pretenda utilizar, va a generar lentitud en el trámite de resolución de la causa. Esto también es una realidad. Entonces, la idea es que uno ofrezca los medios probatorios idóneos, necesarios para la resolución del caso. ¿Estamos? ¿Vamos? Vamos a adentrarnos a lo que es el aumento, al incidente de aumento de cuota alimentaria. ¿Sí? Un cachito. Incidente de aumento de cuota alimentaria. A ver, ¿qué implica un incidente de aumento de cuota alimentaria? Lo primero que implica que la cuota alimentaria establecida o fijada es insuficiente. La primera cuestión. Con lo cual,
lo primero que tendré que demostrar en este incidente de aumento de cuota alimentaria es que la cuota alimentaria es insuficiente. Es insuficiente y muchas veces los motivos son lógicos y normales de una economía inflacionaria como la que tenemos en nuestro país. Por eso, yo hoy explicaba a la mañana, yo he visto, sobre todo cuando se hacen acuerdos, en las sentencias yo hoy le decía que no he visto mucho, o no tengo experiencia en eso, y es poder establecer, cuando se fija una cuota alimentaria general, una posibilidad, algún mecanismo de autoactualización, sabiendo que la realidad, la posibilidad de actualización monetaria está prohibido en el régimen del Código Civil y Comercial desde el año 91 con la convertibilidad, y hoy se mantiene. Con lo cual, la actualización monetaria no está permitida. Sin embargo, en acuerdos de alimentos se ha previsto la posibilidad de que la cuota alimentaria se vaya actualizando con algún mecanismo, con algún índice, con el fin de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario de tener que iniciar cada 6 meses o un año un incidente de aumento de cuota alimentaria por el solo hecho inflacionario de nuestra economía. Porque un litro de leche hoy vale 100 pesos y dentro de un año va a valer 200, con lo cual, si una persona toma un litro de leche, obviamente va a haber claramente una repercusión en su cuota alimentaria de acá a un año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos los años vamos a tener que iniciar un proceso de incidente de aumento de cuota alimentaria? Es un poco absurdo. Por lo tanto, se permite, yo lo he visto en acuerdos, hacerlo. Creo que en sentencias también lo hacen, cuando está pedido en la petición, cuando está dentro de la petición, en la petición de alimentos, que haya que se establezca una cuota alimentaria y algún mecanismo de actualización de esa cuota a los fines de evitar esto que yo le estoy diciendo. Y los jueces son contestes en ese sentido de hacer lugar. Dicho esto, entonces, dijimos, bueno, obviamente en el incidente de aumento voy a tener que demostrar la insuficiencia. Consulta. ¿Sí? Consulta. ¿Cuál sería un ejemplo para que podamos directamente, cuando iniciamos en la petición, incluir un mecanismo de autocontrol? ¿Cómo sería? A ver, en la petición yo establecería, ustedes saben que la petición de un crédito alimentario, de un proceso alimentario, no sé si lo han visto, si han hecho algún práctico al respecto, es solicitar la suma de pesos tanto en carácter de cuota alimentaria mensual en favor de fulanito de tal, y seguido de eso solicito además que dicha cuota alimentaria sea... se mantenga actualizada conforme el índice de precio del consumidor que establezca el INDEC en forma semestral, en forma anual, a los fines de evitar el desgaste jurisdiccional innecesario que implicaría el inicio de incidentes previstos en el artículo 647 del Código de Procedimiento. Bien, o sea, incluimos un índice para que se tenga en cuenta al momento de la sentencia, y no dejarlo abierto como pedir directamente que... No, yo lo haría dentro de la petición, porque de esa manera, digamos, le doy la posibilidad, le doy la herramienta al juez como para que en sentencia lo pueda aplicar. Si yo no lo expongo en la petición, después yo no le puedo pedir al juez, pero teneme en cuenta esto, porque en realidad estaría sentenciando extrapetita y en violación del principio de congruencia. Después que venga la otra parte y eventualmente me cuestione la situación de actualización, y será el juez quien decida y quien resuelva. Yo considero, reitero, y más en los procesos de familia, en los cuales hay una gran flexibilidad, ustedes vieron la flexibilidad en los medios probatorios y en las cuestiones relacionadas a familia, y a evitar los desgastes jurisdiccionales innecesarios, considero que es más que coherente la petición. Por más que, les reitero, esté prohibida la actualización monetaria. Pero bueno, acá lo que se pretende es una actualización de la obligación alimentaria. Por ahí buscarlo por ese lado.
Una sugerimos pregunta. un índice, por ejemplo, y no un porcentaje anual. Sería como- No, yo digamos, un porcentaje anual sería establecer un porcentaje arbitrario. Establecer un índice implicaría tener un concepto de actualización que en definitiva es objetivo y no depende de la voluntad de uno, sino, digamos, de un cierto grado de, que esté relacionado con algún eventual organismo que determine en definitiva esa actualización o ese número a actualizar. Gracias. Sí, ¿quién me hablaba? Sí, yo. ¿No se puede poner en use o en dólares o en una moneda? A ver, la realidad es que en use no lo veo. En dólares sí, uno puede establecer una cuota alimentaria en dólares y obviamente a medida que el dólar aumenta va a verse beneficiado. Lo que no significa que en dólares no haya inflación. Eso, vos sos Nicolás, ¿no? Sí, soy Nicolás. Ah, porque tenés el nombre puesto en ruso, no sé cómo Sí, tenés. ahí lo cambio. Te decía, en dólares obviamente uno siempre tiene una moneda más fuerte, pero está claro que también en dólares tenemos inflación. Pero sí, es válido y obviamente es una moneda más fuerte establecer una cuota alimentaria en dólares que en pesos. Ahora, la realidad es que es difícil, ¿por qué? Porque cuando uno pide una cuota alimentaria en dólares, tendrá que demostrar que el caudal económico del alimentante prevé la suma en dólares. Y eso también es difícil o es una prueba más que tengo que demostrar. Pero les reitero, eso tiene que ver ya con un proceso de alimentos anterior. Yo acá estoy dentro de un incidente de cuota alimentaria, un incidente de aumento de cuota alimentaria. Con lo cual no me quiero ir para atrás en cómo establecer una cuota alimentaria. Yo lo que digo es, para evitar los constantes incidentes de aumento, por ahí en aquel proceso de alimentos podría proponer esta posibilidad. Pero aún proponiendo esta posibilidad, les reitero, muchas veces puede pasar que la cuota alimentaria que esté establecida y aún actualizada sea insuficiente. También puede ser que haya un mejoramiento de la situación económica del alimentante y eso puede ser un motivo suficiente para pedir que mejoren las necesidades del alimentado. O puede también haber nuevas necesidades del alimentado. Puede haber una necesidad médica. Vamos a suponer que periódicamente tenga que consumir durante el resto de su vida el alimentado una medicación. Esa medicación no se tuvo en cuenta al momento de establecer la cuota alimentaria y claramente esa situación es modificable de los presupuestos, reitero, los presupuestos originarios tenidos en cuenta cuando se fijó la cuota alimentaria. ¿Me entienden? Básicamente, fíjense una cosa, puede haber distintas circunstancias, pero todas nos remiten al principio de la clase, que es, a ver, se modificaron las cuestiones y los presupuestos tenidos en cuenta al momento de establecer la cuota alimentaria. Y esas modificaciones me permiten a mí pedir este aumento de cuota alimentaria. Lo que yo les estoy brindando acá son algunos ejemplos. Puede ser que la cuota sea insuficiente porque se ha desvalorizado la moneda, porque haya un mejoramiento en la situación del alimentante, porque haya nuevas necesidades. Vamos a suponer que haya una cuota, un aumento extraordinario en la cuota escolar, y entonces esas cuestiones no son tenidas en cuenta. Todas cuestiones que yo tengo que eventualmente exponer para demostrarle al juez que es necesario un aumento de cuota alimentaria por distintos presupuestos de los que han sido tenidos en cuenta al momento de dictarse la sentencia que estableció los alimentos. Pero dentro de este aumento, de este incidente de aumento, tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. El aumento puede ser permanente, es decir, bueno, yo estaba cobrando 10.000 pesos de cuota alimentaria
por distintas circunstancias, estas que hablamos, algunas de ellas, necesito 15.000. Y pido el aumento de 5.000 pesos en la cuota alimentaria, siendo un total de 15.000. Pero puede ser que el aumento solamente sea un aumento de cuota extraordinario. ¿Por qué? Por una circunstancia extraordinaria, por una circunstancia única y extraordinaria. Un tratamiento médico, una necesidad especial, la compra de un insumo específico, pero es por única vez. ¿Y eso por dónde lo canalizo? También lo debo canalizar a través del incidente de aumento de cuota alimentaria. Nada más que será un incidente de cuota alimentaria extraordinario y por única vez. Entonces pediré que por única vez el juez ordene al alimentante a abonar la suma de pesos 100.000 para un tratamiento médico o la suma necesaria para abonar la totalidad del tratamiento que deba realizar el alimentado. Punto. Es específico, extraordinario y tiene quizás un comienzo y un final determinado. No es permanente. Ahora, por más que no sea permanente o por más que sea extraordinario, se canaliza a través de este incidente de aumento de cuota alimentaria. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? La otra cuestión es que cuando yo planteo el aumento de cuota alimentaria, puedo pedir el aumento de cuota alimentaria en forma provisoria a modo de medida cautelar. Al igual que ustedes se acuerdan cuando iniciaban el proceso de alimentos, que pedían, bueno, alimentos provisorios para ir, mientras se generaba el trámite de alimentos, ir generando un ingreso que cubra las necesidades básicas y sumamente básicas del alimentado. Acá puedo, al momento de plantear el incidente de aumento, pedir un aumento provisorio a modo de medida cautelar. Acá voy a tener también esa posibilidad. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué? Estoy en clase, hija. Tengo acá a mi secretaria que me está apuntando. Bien. Seguimos. Vamos con el incidente de reducción de cuota alimentaria. Bueno, acá el incidente de reducción de cuota alimentaria es la contracara de la moneda del aumento. ¿Qué es básicamente esto? Y bueno, tengo que demostrar que se modificaron las pautas, se modificaron las condiciones que se tuvieron en cuenta. Espérenme un segundito. Bien, se modificaron las pautas tenidas en cuenta para establecer la cuota alimentaria, pero se modificaron para mal. Se modificaron para mal. Para mal para el alimentado, obviamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que en este caso lo que tendré que demostrar es circunstancias que implican que la cuota alimentaria deba reducirse. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, la disminución patrimonial del alimentante. Vamos a suponer que el alimentante tenía dos fuentes de trabajo, dos ingresos por dos trabajos distintos, y nos encontramos con que perdió un trabajo. Automáticamente esa disminución de los ingresos del alimentante producen que indefectiblemente no pueda afrontar la cuota alimentaria de la cual yo me había comprometido a abonar. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que lamentablemente el alimentado yo no puedo cumplir. Y antes de incumplir, tengo que plantear esta situación. ¿Cambiaron? ¿Se modificaron las circunstancias y los presupuestos tenidos en cuenta? Sí, porque en el proceso principal, donde se habían fijado, o en el convenio que se habían fijado, tenía previsto o estaba previsto, yo tenía en cuenta un ingreso que hoy no lo tengo. Entonces, esas circunstancias variaron. Otras circunstancias es la situación de que la cuota alimentaria se establezca para varios hijos. Y esto es importante, cuando hagan un acuerdo o cuando establezcan una sentencia, establezcan que la sentencia sea
una cuota alimentaria por hijo. Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil una situación como esta. ¿Qué les quiero decir? Vamos a suponer que yo tengo 2 hijos y a cada hijo le doy 10.000 pesos. Entonces, estoy fijando una cuota alimentaria de 20.000 pesos, pero 10.000 pesos para cada hijo. Distinto es si yo establezco una cuota alimentaria de 20.000 pesos para mis hijos fulano y fulano. Ahí le estoy dando 20.000 pesos para ambos. De la otra manera le estoy dando 10.000 pesos para cada uno. Entonces, en estas circunstancias que yo les voy a contar ahora, puedo pedir por incidente reducción la reducción de la cuota alimentaria. Vamos a suponer que uno de mis 2 hijos cumple la mayoría de edad y yo ya no estoy obligado a abonar la cuota alimentaria. En ese caso, si yo había establecido una cuota alimentaria de 10.000 pesos para cada uno de mis hijos, tendré la posibilidad de pedir la reducción de la cuota alimentaria parcial con respecto al hijo que cumplió la mayoría de edad. Con lo cual, la cuota alimentaria de 20.000, que era 10.000 para cada hijo, pasará a ser de 10.000 pesos. ¿Me siguieron? Disculpe, le hago una consulta. Sí. En el caso de reducción, del incidente de reducción, el que acciona vendría a ser, ¿es siempre el alimentante? Y, a ver, yo no creo que un alimentado se presente a iniciar un incidente de reducción diciéndole, no, me estás dando mucho. O sea, medio raro. O sea, a ver, Bien. podría, sí. Y no otra pasa. consulta. Sí. Puede ser también, por ejemplo, en el caso de que los hijos iban a un colegio privado y pasen a ir a un colegio público, que se haga una reducción. Ajá. También. Sí, a ver, cualquier cambio o modificación de esos presupuestos tenidos en cuenta para fijar el alimento originario pueden ocasionar la disminución. Eso es un caso. Vamos a suponer que la cuota preveía escuela privada, preveía club privado porque iba a un club privado a hacer deporte y el hijo dejó de hacer deporte, no va a ningún club privado, se queda todo el día en la casa y además va a una escuela pública. Bueno, la cuota alimentaria va a tener que reducirse. Sebastián. Sí, sobre eso quería hacer una pregunta, que tengo una duda con el tema de los presupuestos en el cual podemos pedir el aumento o la reducción. No cuando cambian las circunstancias del alimentado, digamos, que tiene mayores gastos, como por ejemplo una enfermedad, sino cuando cambian únicamente las circunstancias del alimentante. Por ejemplo, en un caso de aumento, él pasa una plata determinada, la plata alcanza perfectamente, pero sus ingresos aumentan porque empieza a ganar más plata. Aunque la plata alcance, ¿se puede pedir un aumento? Porque solamente se modificaron los ingresos del alimentado, bien, del alimentante. Bien, está bien el punto. A ver, ¿la cuestión cuál es? ¿Es una circunstancia que modifica los presupuestos tenidos en cuenta? Sí. Ahora, lo que por eso solo o con esa circunstancia sola no va a generar o no se va a permitir el aumento de cuota alimentaria. Lo que eventualmente voy a tener que demostrar es que el alimentante mejoró en cuanto a su situación económica y a mí me va a permitir mejorar algunas cosas que yo puedo mejorar o que necesito mejorar. No sé, necesito, no sé, tengo porque internet, el nene vaya inglés, que el nene vaya inglés. Claro, o tengo internet de 10 megas, quiero uno de 50 megas, vos podés pagar. Claro. No tenía Netflix, ahora quiero Netflix. ¿Entendés? Algunas circunstancias, pero sí tiene que haber una necesidad. Ahora, sí, la persona tiene todo, el alimentado tiene todo, y el alimentante gana millonada de plata, no por eso tiene siempre la obligación de darle más y más. Por eso hay que desmitificar, ¿viste? Cuando se ve intrusos y toda esa parodia que hacen de que, no, el jugador de, viste que siempre aparece disculpen, no Cintia Fernández. Claro, ¿viste? Contra el jugador de fútbol, y el jugador de fútbol gana 10 millones de dólares y ellos quieren, no, el 20% me corresponde. No te corresponde. A vos corresponde que él se haga cargo de todo y que el alimentado tenga todo. Pero no corresponde dar un porcentaje de lo que yo gano, en absoluto. No existe, la ley no establece porcentajes para establecer una cuota alimentaria. Sí, claramente hay una proporcionalidad entre los ingresos del alimentante y las necesidades del alimentado. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Otro de los casos que puede ser
y que pueden generar este incidente de reducción de cuota alimentaria. Un caso muy clásico es, che, mirá, yo te estaba pasando alimentos porque porque los hijos vivían con la mamá, pero de golpe los hijos pasaron a vivir con el papá. O había 3 que vivían con la mamá y de los 3, 1 pasó a vivir con el papá. Bueno, hay una cuota alimentaria ahí que evidentemente hay que reducir. ¿Por qué? Porque los gastos de alimentos correspondientes a uno de los hijos los va a tener el progenitor conviviente. Con lo cual, ese también podría ser un caso de reducción de cuota alimentaria. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Si se capacita el hijo, o sea, si tiene más de 21, por ejemplo, ¿Cómo? ¿se puede plantear? Si el hijo tiene más de 21 y se acreditan los casos para que Bien. se le dé la obligación alimentaria hasta los 25. Ahí vamos, felicitas. Tranquila, no te me apures. Incidente de cesación. La cesación tiene 2 caminos o dos situaciones distintas en las cuales uno lo puede plantear. Uno es la cesación de pleno derecho, la cesación de la cuota alimentaria de pleno derecho. Y otra es la cesación por resolución judicial generada a través eventualmente de un incidente de cesación de pago de cuota alimentaria. La cesación, que justamente una de las causales de cesación de la cuota alimentaria está prevista en el 554. ¿Tienen ahí el Código Civil y Comercial en la mano? Fíjense de tenerlo a mano. Aguanten. Fui a buscar agua, perdón. ¿Tienen a mano? Alguien lea el 554 en la primera parte. Los tres incisos. Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria a. Si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad. B. Por la muerte del obligado del alimentado. C. Cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción. Está bien, esos 3 incisos. Fíjense, el 554 habla de cese, pero dentro del cese podemos tener, digamos, podemos hablar de cese o podemos hablar de reducción, hay una mezcla de todo un poco, pero lo importante que es que hay un cese de pleno derecho y hay un cese por resolución judicial. El de pleno derecho, recién vos, Felicita, que me decías, pará, cuando un hijo cumple la mayoría de edad, cesa la obligación de alimentaria. ¿Cuándo cesa la obligación alimentaria? En los hijos menores, ¿no? Con los hijos. Cuando cumplen 21 años. ¿Cómo? ¿Jazmín? Cuando cumplen 21. ¿Felicitas? Que se puede extender hasta los 25 si se demuestra que... Si yo te pregunto, Felicitas, ¿cuándo cesa la obligación alimentaria? ¿Cuándo cesa? Sí, cuando cumple 21. Bien. Tengan en cuenta eso. Sean claros. La cesación. No, ¿quién dijo? Yo, a los 18 no trabaja. Y... No, a los 21. A los 21 establece el 662. Juan Cruz, léeme el 662. Sí, así te muestro acá. Mira, acá está mi secretaria, miren. Hola. 662. Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Listo. Ahí. Hasta que el hijo cumpla 21 años. Ese es el principio general. Entonces, cuando ustedes le preguntan, es hasta los 21 años. Ahora, Juan Cruz, vamos al 663. No, Juan Cruz, no, estate atento porque hoy sos el lector.
Hijo mayor que se capacita. Ahí está. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Si la Bien. prosecución... Fíjense. General. Principio general. 21 años. Ahora, ¿hay una excepción? Sí. Si el hijo se está capacitando, está estudiando, la obligación se extiende hasta los 25 años. Vale decir que el cese de pleno derecho es si tiene 21 años. Ahora, si yo soy el alimentante y sé que mi hijo está estudiando, no hay una cesación de pleno derecho porque yo sé que está estudiando y a los 21 no le puedo cortar, la posibilidad de alimentos. Ahora bien, tengan en cuenta algo, y ustedes van a decir, bueno, pero qué enroscado, qué cosa, medio raro que pase eso. Muchas veces pasa, a nosotros una vez al estudio, un papá estaba peleado obviamente con su ex mujer y su hija, a la cual le pasaba alimentos, y la hija estudiaba. Y estudiamos, llegó a los 21 años estudiando, y bueno, hay que seguir hasta los 25 porque está estudiando. Y la hija, mi papá siempre le decía a mi hermana esto, vos hija no estás haciendo una carrera, estás haciendo una caminata. ¿Viste? Y va lento. ¿Viste? Claro, y el papá se enojaba porque dice, a ver, yo entiendo que está estudiando, que se ponga las pilas para estudiar, que se capacite. No, estoy estudiando, ¿viste? Y agarro un papel, ay, desaprobé la pucha, che, bueno, el año que viene espero aprobar, ¿eh? Así, bueno, pero lamentablemente si el hijo tiene un certificado de alumno regular, por más digamos, que no avance o avance muy lento, lamentablemente hasta los 25 años está la obligación. En la clase de la mañana me tiraron un caso, que era un caso de reducción, y está bueno, se los comento porque yo no lo tengo acá y está bueno, y por eso está bueno siempre un poco esto de la inmediación. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos un hijo de 18, 19 años que trabaje y tenga ingresos importantes? O tenga ingresos, no importa importantes. Bueno, yo ahí eventualmente tendré una posibilidad como alimentante de pedir una reducción de la cuota alimentaria en función o en virtud de que el alimentado se provee a sí mismo de recursos que colaboran con su subsistencia cotidiana. Eso también es una posibilidad y eso puede ser, se puede dar. ¿Sí? Ni hablar si los ingresos son millonarios. Si los ingresos son millonarios, por ahí hasta eventualmente puedo plantear una cesación. Una cesación en función de la innecesariedad de una cuota alimentaria por parte del alimentante, más allá de la obligación legal. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Después, otra cesación de pleno derecho, que también me lo establece el 554, es por fallecimiento, tanto del alimentante como del alimentado. En ese caso, cesa la posibilidad. Y después, por resolución judicial, tenemos estas cosas ustedes recuerdan de la indignación, de actos que generen la desideración y esas cosas. Bueno, todas esas cuestiones pueden judicializarse y eventualmente a través de eso solicitar esta resolución judicial de cesación de cuota alimentaria. ¿Me siguieron con cesación? Vamos con contribución. Lo que es contribución o colaboración, en realidad, dicho de cualquiera de las dos maneras está bien. Contribución o colaboración. Es el menos visto, es el menos mencionado, porque uno siempre habla de incidente de aumento o incidente de reducción. Cuando lo van a ver a uno como vos, le dice, che, mirá, necesito más, o viene la otra persona y dice, che, mirá, no puedo pagar más. O sea, son los dos casos más o menos que vienen, pero este incidente de reducción o de colaboración no está para nada mal. Juan Cruz, necesito de tus servicios. 537. Bien.
Enumeración de alimentos, dice. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. A. Los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. B. Los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Bien. Eso claramente lo que refiere es una especie de contribución, colaboración entre dos personas que están en iguales condiciones o diferentes, pero con posibilidades de ser alimentantes, y las necesidades del alimentado, los cuales deben ser, digamos, provistas por estos obligados al pago. Mayormente se da cuando los alimentos es alimentos para con ascendentes. Vamos a suponer que yo tengo a mi mamá y mi mamá me reclama alimentos a mí. En el juicio, o mejor dicho, hay un juicio de alimentos y en el juicio de alimentos me establecen a mí el pago de alimentos. Porque en ese momento yo estaba bien, no había inconveniente, mis hermanas estaban más o menos, estaban en peores condiciones que yo, y a mí no me molestó. Pero resulta que después yo empiezo a ver que mis hermanas empiezan a estar económicamente igual o mejor que yo. Entonces puedo iniciar un incidente de contribución o de colaboración diciendo, espere, la obligación alimentaria es de los tres. Los tres estamos en las mismas condiciones. Solicito que se aplique a mis hermanas una colaboración en la cuota alimentaria. Vale decir, si la cuota alimentaria es de 120 pesos, que paguemos 40 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque estamos en las mismas condiciones. O si ellos mejoraron y yo empeoré, hacer al revés, decir, no señor, cámbieme la posibilidad de yo pagar 20 y que ellos paguen 100. ¿Entienden un poco cómo es el mecanismo y de cómo funciona el tema este de la colaboración? La idea es justamente esa, poder tener la posibilidad de, ante mismos obligados al pago de alimentos, que haya una colaboración entre ellos de acuerdo a las condiciones más que a las condiciones, a las posibilidades económicas de cada uno de los alimentantes. ¿Sí? ¿Vamos? Un tema importante que y tienen que saber, que es los efectos de la sentencia de los incidentes. Los efectos de la sentencia de los incidentes que estuvimos viendo tienen efectos, tienen, digamos, implicancias. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo son operativas los efectos de cada una de las sentencias dictadas en cada uno de estos incidentes? Retroactivo, puede ser, al día a la interposición del escrito. Devolutivo. Devolutivo. Esto no es un recurso de apelación, Nicolás. No. Esto es el efecto de la sentencia. Desde que queda firme. ¿Quién me dijo? Romina, desde que quedan firmes. ¿Alguna otra opinión? La realidad que, salvo el incidente de aumento, todos los incidentes, las sentencias son operativas desde que quedan firmes las sentencias. Salvo el incidente de aumento de cuota alimentaria, que es retroactivo a la fecha de inicio del incidente, porque la ley presupone que al momento del inicio del incidente de aumento es cuando comienzan las necesidades del alimentado. Pero es el único caso en que se retrotrae al inicio de la demanda. Al inicio de la demanda. El resto de los casos, los efectos de la sentencia son operativos desde que las sentencias quedan firmes. Recuerde que las sentencias de los incidentes son apelables por el artículo 644 del Código de Procedimiento. ¿Sí? ¿Vamos?
Y otra cosa que es importante, a los fines de lo que es un recurso extraordinario. Salvo el incidente de cese, el resto no cumplen la característica de sentencia definitiva que requiere la Corte a los fines de la interposición del recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque básicamente o fácilmente cualquier incidente puede ser reabierto con otro incidente demostrando que nuevamente las circunstancias variaron y se modificaron. Con lo cual la sentencia no genera la definitividad que exige la Corte para el recurso extraordinario. Salvo en el cese, porque en el cese la realidad es que cesa de pleno derecho, o la sentencia establece que cesa de pleno derecho la posibilidad de establecerse esa cuota alimentaria. ¿Estamos? Bien. Vamos a honorarios en el proceso de alimentos. Honorarios. Camila Oliveros, pará, porque me mandaba escrito y ya me... Entonces, ¿cuál es el efecto de la sentencia de incidente? ¿Retroactivo desde que queda firme? Bien. Bueno, es importante, Camila, pues no me entendiste. Salvo en el incidente de aumento, todos los efectos de la sentencia son operativos desde que queda firme la sentencia. El único caso que es retroactivo al momento de inicio de la demanda es en el incidente de aumento de cuota alimentaria. ¿Quedó claro, Camila? ¿Camila? Bien. Excelente. Vamos a honorarios. Honorarios de alimentos. Los honorarios, como en todo, cuando hablamos de honorarios, tenemos que tener en cuenta dos cosas, y esto ustedes grábenselo porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Una cosa es base regulatoria y otra cosa es escala salarial. De vuelta. Una cosa es base regulatoria y otra cosa es escala salarial. ¿Alguien me puede decir qué es una base regulatoria? El capital más intereses. Y después lo que es la escala salarial es el porcentaje que vos sacás de esa base regulatoria. ¿Y qué capital más intereses en el juicio de alimentos? Lo pensé como una base regulatoria común, perdón. Pero no me digas cómo está compuesta la base regulatoria. Decime qué es una base regulatoria. Como te salga, ¿eh? El monto que estás reclamando sería. Bueno, más o menos. Me dijiste cómo me salga. ¿Está bien? ¿No? Es un buen principio. Bien, bien. Sería el monto sobre la... ¿Cómo? ¿May es tu nombre? Mayra. Pero Mayra. Mayra, perdón. Mayra. Pablo, ¿qué me decías? No, digo que sería el monto sobre el cual se va a fijar la alícuota. Bien, está bien, está bien. Es un poco lo que dicen ambos. Es el quantum tenido en cuenta por el juez a los fines de aplicar la escala. Y la escala es el porcentaje establecido en la norma sobre la cual se va a aplicar la base regulatoria para determinar el monto de honorarios. ¿Sí? ¿Ahí me siguieron? Pero es muy importante que no mezclen esto. ¿Se puede repetir? La escala, la definición de escala. A ver, la base regulatoria es el quantum que va a tener el juez en cuenta a los fines de aplicar la escala determinada en la norma cuyo ¿quién es? Atendeme, por favor. Para que mi secretaria me va a atender la puerta. Bueno, abril. Cuya, digamos, la escala que va a aplicar el juez y sobre la base regulatoria, sobre este quantum, va a determinar con ello, en definitiva, el monto de los honorarios que va a regular o que va a tener en cuenta o que va a establecer en el proceso. No me sale la palabra establecer.
No sé si te quedó, pero ahora con el ejemplo de Sebastián lo vamos a ubicar mejor. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando yo les decimos, che, ¿qué escala tiene que aplicarse en este proceso? O, ¿cuál es la base de este proceso? No es lo mismo. Yo no le estoy diciendo, si les explico, les pido base, y si les digo escala, es escala. Son dos cosas distintas. Tengo cada vez llega más público acá, en vivo, en el estudio. ¿Entienden? Entonces, y esto ténganlo en cuenta porque a ustedes les gusta saber siempre qué pasa en el examen, o qué vamos a hacer en el examen, o cómo tomamos el examen, o cómo corregimos. Si yo les estoy pidiendo una base, no me contesten una base, una escala, y me contestan todo, porque entonces sé que no me están entendiendo. Una cosa es la base, otra cosa es la escala. Y centrándonos en el proceso de alimentos, tengo que tener en cuenta dos normas. En realidad, ustedes no sé si vieron, cuando estuvieron viendo honorarios, ustedes vieron que la ley de honorarios, cuando me empieza a enumerar normas, parecen esos libritos. Ustedes leyeron alguna vez, yo soy un poquito más grande, un poquito no, soy bastante más grande, pero ustedes leyeron alguna vez el librito en el cual iban leyendo la historia y decían, si quiere que el príncipe vea a la reina, vaya a la página 45. Si quiere que el príncipe lo agarre el dragón, vaya a la página 12. No sé si ustedes leyeron ese. Elige tu propia aventura, se llama. Muy bien, Nico. Crack. Sí, elige tu propia. Ustedes vieron que la ley de honorario te dice el artículo 44, te dice, se aplica la escala del 10-20%, pero del artículo 21 reducido en un 4% del artículo 32. Llega un momento que te pasea por toda la ley. Bueno, en el caso de alimentos es un poco parecido. Pero ¿cuál es la norma central? ¿Cuál es la norma central a tener en cuenta? El artículo 39. El artículo 39 de la ley de honorarios me establece la forma de regular honorarios en los procesos de alimentos. En los procesos de alimentos. Ahora vamos a ver en la parte de incidentes. 10 minutos. ¿Me aguardan un segundo? Espérenme un segundo. Disculpen, ¿eh? Bien, les decía, el artículo 39. El artículo 39 de la ley me establece, esperen que la tengo acá en la ley, me establece, el artículo 39, me establece. En los juicios de alimentos se fijarán los honorarios considerando como monto del proceso la cantidad a pagar por todo concepto durante 2 años conforme la escala del artículo 21. ¿Sí? Fíjense algo. Primera cuestión. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Base regulatoria. En los juicios de alimentos me dice, bueno, la base regulatoria serán los alimentos fijados. Los alimentos fijados, fíjense que dice la cantidad a pagar por todo concepto. Quiere decir que vamos a suponer que en los alimentos yo establecí 10.000 pesos más el pago del colegio, que son otros 10.000 pesos más, el monto a tener en cuenta será 20.000 pesos. Por todo concepto, dice. ¿Sí? Pero establezco esta cuota alimentaria y la multiplico por 2 años o 24 meses. Eso me va a establecer la base regulatoria. Eso va a establecer la base regulatoria. ¿Sí?
Quiere decir que si yo tengo un monto de alimentos de 10.000 pesos, lo multiplico por 24, que son 2 años, voy a tener una base regulatoria de 240.000 pesos. Eso es base regulatoria. Y luego me dice que a esa base regulatoria le voy a aplicar la escala del 21. ¿Cuál es la escala del 21? Esa la conocen. ¿Cuál Del es? 10 al Del 10 25. al 25. Del 10 al 25. Con lo cual, a la base regulatoria de 240.000 pesos, le voy a aplicar del 10 al 25% para establecer mi honorario. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Es bien sencillo. En alimentos es bien sencillo. Cuota alimentaria establecida por todo lo que debo pagar, multiplicado por 24. ¿Eso qué es? Base regulatoria. Y escala, el 39 me dice que le tengo que aplicar la escala del 21, del 10 al 25. ¿Está claro? Sebastián, ¿está claro eso? Perfecto. Eso con respecto a alimentos. Ahora, con respecto a incidentes, el artículo cambia. ¿Qué me dice respecto a incidentes? Bueno, con respecto a incidentes, de vuelta, base regulatoria. ¿Cómo establezco la base regulatoria? La base regulatoria será la diferencia entre lo que yo tenía fijado de alimentos en forma originaria y lo que se ha fijado en este nuevo incidente. Vale decir que si yo tenía establecido 5.000 pesos y ahora me establecí 10.000, la diferencia son 5.000. Si yo tenía establecido 10.000 y reduje a 5.000, la diferencia son 5.000. ¿Está claro? Es la diferencia. Multiplicado por 24 también. Vale decir, vamos a un ejemplo de vuelta. Si yo tenía 10.000 y pasé a tener una cuota alimentaria de 20.000, tengo un... vamos a hacer otro ejemplo, si no siempre es 240. Y tengo una cuota de 5.000 más, o sea, de 15.000. En definitiva, mi monto para la base regulatoria será 120.000 pesos. Será 5.000 multiplicado por 24. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es la base regulatoria. Ahora, ¿cuál es la escala? APA, la escala acá me cambia, porque acá la escala me dice la escala de los incidentes. La escala de los incidentes es la del artículo 47. Y el artículo 47, ¿qué me dice? Se aplica la escala del artículo 21, pero reducida de un 10 a un 30%. Ahí en el apunte, que está en el campo virtual, el ejemplo puntualmente está mal hecho. Yo ahí lo voy a hablar con Fernando Matías Pérez Belmonte, que fue el que hizo ese apunte, porque él lo que hace, cuando aplica la escala, lo que hace es reducir un 10% lo que regularía con la escala del 21. Vale decir, él regula 10.000 pesos y cuando aplica el 47 dice, bueno, a 10.000 pesos le descuento el 10%. Y no es lo que dice el artículo 47. El artículo 47 es claro. Dice, a ver, de vuelta. ¿La base regulatoria cuál es? La diferencia entre el alimento fijado originariamente y el nuevo alimento establecido por incidente. ¿Quedó claro eso? Multiplicado por 24. ¿Quedó claro la base? ¿Quedó claro? Bien. Y la escala es la que establece el artículo 47, que dice que es la escala del artículo 21, pero reducida de un 10 al 30%. Es del 10 al 30% de la escala del 21. Así dice el 47. Que yo, si quieren, se lo leo, que lo tengo acá. Y que los incidentes y excepciones de los procesos de conocimiento serán considerados por separado del juicio principal, debiendo regularse los honorarios del 10 al 30% de la escala del 21. Del 10 al 30% de la escala del 21. ¿Sí? ¿Y cómo lo reducís? O sea, no entiendo cómo sería la cuenta si vos tenés
del 10 al 25, ¿cómo Bien. pasás del 10 al A 30? ver, ¿O lo del- reducís? Del 10 ¿Reducís? del 10 al Un 10. 30%. A ver, el 10% del artículo de 21, ¿lo reduzco un 10%? ¿Cuánto es? 1%. 1%. O sea que vamos a tener el 1 y después del 25 con el 30. Y del 25 al 30. Ya si lo hago, le hago la cuenta. O sea que tendríamos del 1%. Del 1 al 7,5%. Esa es la escala. Del 1 al 7,5. 7,5%. ¿Entienden? Felicitas, agarrá el 25% que establece el artículo 21 y le reducís el 30%. Y ahí te da. Claro, sí, sí, o sea, reducís los dos extremos, no sabía cómo... Exactamente. Reducís los dos Bien. extremos y se termina, tenés el mínimo y el máximo. Perfecto. ¿Eh? Es así, esa es la escala. ¿Sí? ¿Me comprenden? Pero quiero que les quede claro en los dos casos. En el del proceso de alimentos, cuál es la base y cuál es la escala. Y en el caso de incidentes, cuál es la base y cuál es la escala. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Si hay silencio, Quedó claro. sigo. Terminamos en 5 minutos y ya después si quieren me hacen una pregunta y si no terminamos con lo que es medidas cautelares. Las medidas cautelares, obviamente son las medidas cautelares. Un tema importante que lo expliqué a la mañana y se los quiero explicar ahora a la tarde, pero tiene que ver con una práctica del abogado litigante. Vamos a suponer que nosotros tenemos una cuota establecida de 10.000 pesos. ¿Sí? Tengo una cuota establecida de 10.000 pesos, pero, como toda persona lógica, yo sé que de acá a un tiempo esos 10.000 pesos no son los 10.000 pesos de hace un año para atrás, y arreglo con mi progenitor, la progenitora o la progenitora que convive con el menor, en vez de pagarle 10.000 pesos, pagarle 15.000, que no están establecidos. Pero yo digo, no, mirá, eran 10.000 hace un año, te voy a empezar a pagar 15.000 pesos. Empiezo a pagarle 15.000 pesos. A ustedes los viene a ver como abogado y dicen, che, mirá, yo le pago 10.000 pesos, pero voy a empezar a pagar 15.000 pesos. Ustedes como abogado le tienen que recomendar que no hay ningún inconveniente, que no es necesario que hagan un acuerdo. Si lo hacen mejor, pero si no, no importa. Pero, que materialicen el pago a través de o con algún recibo o con algún depósito en el Banco Nación de esos 15.000 pesos. ¿Para qué? Para que, de hecho, la cuota alimentaria ya esté aumentada de 10.000 a 15.000. Pero supongamos que después de esto, aún así, el alimentado requiera de más necesidades y, como no hay acuerdo entre las partes, se decida el inicio del juicio de incidente de aumento de cuota alimentaria. Y se solicita, en vez de esos 10.000 pesos originariamente, y tampoco los 15.000 que yo estoy pagando, sino que pretenden 20.000 pesos. No pretenden esos 15.000, pretenden 20.000. Ustedes, como abogados del alimentante, tienen algo a favor. La primera cuestión es, más allá de discutir si está bien o mal que tenga que pagar 20.000 o no, pero lo bueno que ustedes tienen que tratar en ese proceso es de demostrar que la cuota no era de 10.000, sino que era de 15.000. Porque de esa manera lo que se reduce es la base regulatoria que se va a tener en cuenta para regular los honorarios. Porque yo que les dije que la base regulatoria, ¿cómo se establecen los incidentes? La diferencia entre la cuota alimentada, la cuota alimentaria que se está pagando y la que fija la nueva sentencia en el incidente de aumento de cuota alimentaria. Con lo cual, supongamos que en el incidente venga la parte a demandarme el aumento de cuota y me diga, no, porque él tenía una cuota de 10.000 y ahora yo quiero 20.000. Entonces yo voy a presentar y decir, no, era de 10.000, pero yo estoy pagando 15.000. Con lo cual, en los hechos, lo que ella está pidiendo es que se establezca un aumento de cuota alimentaria solamente de 5.000.
Y esto parece una pavada, pero reduce en un 50% la base regulatoria que se va a tener en cuenta. Y para ustedes, como abogados de su cliente, van a quedar en una posición muy buena porque ustedes lo fueron asesorando y lo fueron advirtiendo de esta circunstancia. ¿Me entendieron eso? ¿Entienden un poco, digamos, cómo es la situación y cómo puede jugar esta cuestión? ¿Sí? Bien. Vamos con el tema de medidas cautelares, que es sencillito porque no tiene nada raro a cualquier medida cautelar que ustedes han planteado. ¿Cuáles las posibilidades de medidas cautelares? Y amplísimas. Uno lo que tiene que tratar es, en principio, de obtener medidas cautelares que tiendan a que haya liquidez en el expediente para solventar esa cuota alimentaria y con eso poder solventar los gastos cotidianos del alimentado. Eso está claro. Ahora bien, la situación es que muchas veces uno no puede hacerse esa liquidez y bueno, tendrá que recurrir a cualquiera de las medidas cautelares que ustedes ya han visto para embargar bienes muebles, bienes inmuebles o bienes automotores, lo que fuere. Y se materializará a través del registro de propiedad inmueble, a través del registro de propiedad automotor o a través de un mandamiento de embargo de bienes muebles. La idea es que si yo embargo bienes, obviamente esos bienes los voy a tener que realizar, los voy a tener que subastar para que con el dinero que ingrese poder pagar la cuota alimentaria. ¿Estamos? Ahora bien, se me fue Juan Cruz, no, Juan Cruz. Artículo 550. Las medidas cautelares en los procesos de alimentos están previstas en dos artículos, 550 del Código Civil y Comercial y 645. Pero además tenemos todo lo que es medidas cautelares en el Código de Procedimiento en términos generales, que también es aplicable, por supuesto. ¿Tenés ahí, Juan Cruz? 550. Medidas cautelares. Pueden disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. Bien, un tema importante. ¿Qué puedo cautelar? Y bueno, puedo cautelar en principio todo lo que son alimentos que ya estén establecidos, que estén devengados, los provisionales, los definitivos, los convenidos. Y la norma habla de alimentos futuros. Esto en su momento trajo ciertas quejas porque alguien no podía cautelar algo que no existía, porque era futuro. Pero bueno, más allá de eso, hoy está zanjada la cuestión y la realidad es que se permiten también hacia alimentos futuros. Entonces, todo eso yo lo puedo cautelar. ¿Cómo lo puedo cautelar? De las maneras que estuve explicando recién, de cualquier manera. Ahora bien, una de las maneras primordiales y fundamentales, eventualmente, es a través del embargo de sueldos. El embargo de sueldo trae como consecuencias, cualquier embargo, pero el embargo de sueldo trae como consecuencia la posibilidad de una solidaridad en el incumplimiento por parte de quien deba ejecutar la retención del sueldo o la retención del bien en favor del alimentado. Y eso está establecido en el 551, que nos va a leer en este momento Juan Cruz. Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Fíjense que ahí está hablando específicamente de un embargo de sueldo y eso lo podemos relacionar con el 531 del Código de Procedimiento que en términos generales expresa lo mismo, que es la solidaridad responsable, la solidaridad que genera el incumplimiento por parte de, en este caso el empleador, en el cumplimiento de la medida de la orden judicial de retención de sumas de dinero que le deben hacer. ¿Cuánto puede embargarse de sueldo? Acá no viene la limitación que teníamos en el proceso ejecutivo del 20%. Acá es una situación que es discrecional del juez. Acá el juez puede determinar, teniendo en cuenta las posibilidades y los ingresos del alimentante y las posibilidades, y más que nada las necesidades del alimentado, con lo cual puede ser que el juez disponga con una fundamentación razonada el embargo de sueldo que sea mayor a los porcentajes que estamos acostumbrados a ver en el proceso ejecutivo de un 20%, un 10% del mínimo vital y móvil y demás. Acá es todo embargable, no hay una inembargabilidad porque el crédito alimentario es superior en derecho al salario del alimentante.
¿Qué otra cosa más? Bueno, obviamente, el alimentante ante la traba de una medida cautelar puede presentarse y solicitar la sustitución de esa medida cautelar, disponiendo otra, y no hay ningún inconveniente. Y después, por último, Juan Cruz me va a salir el 553, que me habla de las medidas para asegurar, y ahí tiene que ver con con medidas digamos, de cierto carácter compulsivas por parte de los jueces para que los alimentantes cumplan con su obligación de pagar la cuota. Decime el 553. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Fíjense, ahí puede hablar de multas, puede hablar de astraintes, puede hablar de secuestros, puede disponer distintos medios a los fines de poder efectivizar el cumplimiento de la sentencia. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto? Como van, hablé, ¿eh? Y Juan Cruz, un crack. ¿Estamos? Buena dupla. Buena dupla. Bueno, si no tienen dudas, hasta acá llegamos. Profe. Vean la clase ahí que está subida de Pérez Belmonte en el campus, que en teoría habla lo que yo les expliqué en la práctica, básicamente. ¿Sí? ¿Estamos? Profe. Sí. Quiero hacer una consulta que me quedó de ayer, que me confundió un poco el plazo de prescripción. ¿Cuándo se aplica el de 2 años y el de 5 años? En el caso de cuota alimentaria. Sí. Mirá, vos sabés que, déjame ver, pero estoy casi seguro que lo que les ha explicado José en cuanto al plazo prescriptivo es sobre cuotas devengadas y las cuotas devengadas no percibidas. Las devengadas no percibidas, esas prescriben. Las devengadas no percibidas, entiendo que deben prescribir a los 2 años, a los 5 años. Las devengadas no percibidas, sí, la verdad que no. No te lo tengo claro y no te quiero decir una cosa por otra. Perfecto, No. después lo preguntamos de nuevo a Del Cerro. Sí, si no, no les quiero mentir, porque no les quiero decir a ver cómo se los explicó él. ¿Les explicó el tema de vengadas no percibidas, devengadas y eso no? Sí, se habló en clase, pero no me acuerdo bien qué se dijo en esa parte. No quiero meterte la pata. Perfecto, gracias. Díganme,